Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una tertulia más. Los saluda Ana Rosalde Medina Arellano y hoy me encuentro con un invitado especial, el licenciado Mariano Ramírez. Vamos a hablar largo y tendido acerca de las pensiones alimenticias. De verdad, dicen que el mes del padre es el mes donde llegan los regalos también, pero creo que es importante conocer acerca de las pensiones alimenticias y que no solo se dan en hombres, sino que también en mujeres, o sea, dependiendo de quién tenga la potestad de los niños, ¿verdad? Bienvenido, Mariano, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muy contento de estar y aprovechar estos espacios tan bonitos como para poder aportar algo de conocimiento, algo que hemos aprendido y que nos sirve a todos. Hablar de alimentos y pensión alimenticia es un tema muy noble. ¿Qué son las pensiones alimenticias? Empecemos con eso porque a veces hay personas que no lo saben, que desconocen y que no saben que la ley está a su favor también. Claro, o sea, hablamos, lo que es una pensión alimenticia tiene un génesis de todo, empieza todo por la casa, empieza todo por las obligaciones, empieza todo en la responsabilidad que tienen los padres de darle alimentación a los hijos. En la casa, por ejemplo, están todos unidos, están contentos, todos felices, se cumplen con las responsabilidades y todo, pero viene un problema familiar, comienzan a separarse, comienzan los problemas y muchas veces se descuida lo más importante de la casa, que son los hijos. Y es que a veces agarramos la pelea de los padres y dañamos a los que no tienen, al final de cuentas, culpa, sino que son los menos responsables y a los que sí les tenemos la obligación de cubrir sus necesidades. Exacto, aquí definitivamente no hay vuelta de hoja. Aquí tenemos que cumplir con las obligaciones que la ley nos estipula, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la pensión alimenticia es un ordenamiento jurídico en donde se obliga al alimentante que proporcione lo necesario al alimentista, a la persona que va a recibir ese beneficio. Ahora, si hablamos de alimento, ¿solo encuadra alimento lo que nos dan en una pensión alimenticia o qué más incluye ese monto que se nos da? Le voy a hablar algo en la práctica. Bueno, el Código Civil nos indica que la palabra alimentos incluye todo, desde vestuario, habitación, sustento, que es la comida, y también pues no está en el código, pero también tiene que ver lo que es la recreación como parte esencial del crecimiento de un menor. Ahora, hablamos de pensiones alimenticias. Hay pensiones que de verdad no sé si dan risa, lástima o ganas de llorar, pero son de 300 quetzales, o sea, a una economía que estamos viviendo y que ahí cubre todo lo que usted decía, o sea, ¿cómo hace el tutor? Sí, los jueces ya no están permitiendo por criterio. En una audiencia, uno de mis clientes vino y ofreció 300 quetzales de pensión alimenticia. Y esto, ojo, se tiene que dar de forma anticipada Ese es y de el gasto forma de un día mensual. de un niño. Entonces le dice la juez, que por supuesto aquí hay muy buenos jueces y todo, viene la licenciada y le dice, mire, haga usted la cuenta, 300 quetzales dividámoslo entre 30, son 10 quetzales diarios. Mire, le dice, usted con 10 quetzales diarios se alimenta, desayuno, almuerzo y cena, refacción, y si se enferma y si le pasa algo, ¿qué va a hacer con 10 quetzales diarios? No dejan de tener razón. Las pensiones muchas veces son ridículas para lo que realmente se necesita. Pues eso es un tema que realmente se tiene que tomar en cuenta y en consideración. Pero en ese aspecto, lo más importante es de que, por ejemplo, le colocan a alguien una pensión de 300 quetzales. Tenemos la opción que a los 6 meses podemos venir, o antes, 6 meses, 5 meses, o conforme sea necesario el tiempo que uno calcule, puede pedir un aumento de pensión. Y ese aumento de pensión, pues obviamente tiene que ir dentro del proceso, porque realmente a veces se dan esos acuerdos de 300 quetzales porque se hace de forma voluntaria, sin ningún problema, pero ya el juzgado no puede aceptar 300 quetzales. Dependiendo, esto todo tiene que ver dependiendo cuánto gana la persona que está obligada en dar los alimentos y también qué tanto lo necesita el que va a recibir los alimentos.
Entonces, en ese sentido, pues, obviamente la trabajadora social hace un trabajo estupendo porque llega a visitar a las casas, llega a ver cómo vive, hace todo su informe y en base a ese informe, pues obviamente se tiene que sacar una sentencia que sea, digamos, equitativa. ¿Quiénes son las personas que pueden solicitar una pensión alimenticia, licenciado? Todos, aquí todos, es una cuestión muy noble, todos tenemos que sobrevivir y todos tenemos que salir adelante. En su orden, la ley le dice que primero, ¿quién tiene derecho a los alimentos? Primero a su cónyuge, a su esposa, que esté realmente casada y que aparezca en el RENAP, que sí Si no están se casadas. casaron, sí Si no se ya... casaron, ella no tiene derecho. Pero aquí hay otra situación. Para aquellos hombres que están unidos, así como yo estoy unido, no me he casado, pero estoy unidito. Pero casi que sí. Casi casado. Entonces, la situación aquí es la siguiente. Muchas veces, cuando ya se lleva 3 años, 5 años de estar unidos en pareja y tienen un niño y lo han presentado públicamente a la sociedad, resulta que se puede seguir un proceso que se llama unión de hecho. Y cuando el juez viene, y obviamente favorece lo que es una unión de hecho para la persona, para la pareja, dice la Constitución que tiene los mismos efectos del matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya ella tendría derecho a su pensión alimenticia. Ahora, ¿qué pasa si los papeles son diferentes? Que el padre se queda con los niños porque los niños quisieron así de esa manera, la mamá dijo que sí, ella tiene obligación también de darles una pensión alimenticia a los niños y al papá. Es que todo depende. ¿Qué va a depender? Por ejemplo, si la esposa trabaja y él trabaja, los dos tienen el 50% de obligación de darle a los niños, digamos en este caso. Pero si, por ejemplo, el hombre viene y dice, me voy a quedar con los niños, yo me quedo con los niños y yo mismo los voy a alimentar, pero si hay una pensión, obviamente hay que acercarse al juzgado de familia y comentar de que uno va a tener los hijos y por supuesto uno no va a pagar la pensión porque no es lógico, no va a pagar uno la pensión si uno tiene a los hijos. Pero la esposa sí puede pagar la pensión, o sea, ella puede hacerse responsable y decir, bueno, yo también voy a aportar porque tú tienes a mis hijos. De forma voluntaria pudiera hacerlo sin ningún problema. No existe ninguna prohibición en ese caso. Obviamente, aquí el derecho superior del niño es el que se tiene que respetar. ¿Hasta qué edad llega la pensión alimenticia? Y normalmente sé que es a los 18 años, ¿sí? Ahora, si durante esos 18 años el padre no le dio pensión alimenticia, pero cumplió los 18 el niño y dice, bueno, yo sí quiero que te hagas responsable por todo el tiempo que no me diste, ¿existe alguna posibilidad que él pueda cobrar esas pensiones atrasadas? Definitivamente, si no hay un acuerdo o algún convenio que se ha hecho sin ningún proceso, no podemos venir y cobrar lo anterior, porque la ley también no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal y lo que le favorezca al reo. Pero en este caso, pues no hay una cuestión que uno diga, no se pudo, no le pude pedir, entonces ahora págueme desde que estuvo en la panza, dijo aquel, hasta los 18 años. No, por eso, el consejo es, si hay una pensión que hay que solicitar y hay que pedirla, hay que hacer el trámite, porque después no se puede pedir si no está hecho el trámite o el convenio. Hay varias formas de hacerlo. La forma voluntaria, llegan al bufete, platicamos, hagamos una escritura, no hay ningún problema y llegamos a un acuerdo, tanto de cantidad de dinero y la mensualidad en tal forma, lo vamos a pagar a partir de tal fecha y todo. De acuerdo. No hay ningún problema. La otra es ir al juzgado, porque a veces aparece, a mí me han llegado al bufete, me ha llegado gente que me dice, mire, me dice la señora, fíjese que el problema es de que yo tengo un marido que es jugador, mujeriego, borracho, todo lo tiene, me dijo, y no Todas trabaja. las cualidades. Yo realmente lo que primero le digo, la felicito, porque tiene un tazo dorado, ¿dónde se lo encontró, verdad? Pero cuando hay personas así, sí es necesario, porque realmente los patojos tienen que comer, la esposa tiene que comer, si la esposa no trabaja también hay que apoyarla. Si es que no los ha perdido también en los juegos. Bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Que ya
tiene que verse esa situación. Bueno, vamos a ir en contacto con nuestros patrocinadores. Al regresar, pues seguiremos platicando de este tema bastante interesante que pues, nos puede ayudar también a muchos padres de familia que también están en esta situación ahorita. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en la tertulia y pues muchísimo que platicar de este tema, licenciado Mariano. Fuera de cámaras, pues lo hablábamos, algunos temas curiosos. Sin embargo, le preguntaba, ¿qué pasa si la persona no tiene un trabajo formal o está desempleado en el momento en que la madre llega y quiere solicitar una pensión alimenticia? ¿Qué sucede? Bueno, hay que iniciar el proceso. Obviamente la trabajadora social tiene que hacer un informe y en base a ese informe se va a ver qué tanto puede proporcionar los alimentos la persona, porque obviamente se van a dar de forma proporcional a lo que la persona gane, pues, ¿verdad? Y si la persona no gana mucho, pues obviamente se le va a fijar una pensión, digamos, relativa al sueldo que él tenga. No hay una cantidad específica que la ley lo indique, pero sí, obviamente tiene que darlo conforme él pueda, ¿verdad? Ahora, en el momento en de que él tenía una pensión alimenticia alta, digamos, de unos 3,000, 4,000 quetzales, pierde el trabajo, ¿qué pasa? Y él tiene que seguir generando esa cantidad de dinero para la pensión, sin embargo, no tiene trabajo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, pues obviamente tiene que acercarse al juzgado de familia, presentar diligencias, obviamente de reducción de pensión alimenticia y explicarle al juez cuál es su situación económica. Obviamente todo tiene que ser platicado con el juez, tiene que presentarse la documentación respectiva para la rebaja respectiva y al juez, si él baja la pensión, pues es otro tema, pero no se escondan, lo que tienen que hacer es presentarse ante el juez, porque si no la deuda les crece. Sigue la deuda, esto se sigue caminando. Y esta sí tiene cárcel. Sí, definitivamente cuando ya son 6 meses los que se deben y se debe ya varias cantidades de pensiones y de mensualidades, que obviamente tienen que pagarse, se tiene que iniciar un juicio ejecutivo de cobro. Entonces se les cobra las pensiones atrasadas y cuando se cobran las pensiones atrasadas, obviamente tienen que pagarlas. Y si no se paga, obviamente se certifica lo conducente al Ministerio Público, ya por el delito de negación de asistencia económica. Y ahí sí hay prisión. Y es muy delicado el no pagar estas pensiones alimenticias, la responsabilidad. Y eso hay que tomar conciencia. A veces creemos de que traer niños al mundo es nada más de, ay, bueno, no pude vivir con mi cónyuge, me voy, me desaparezco y bueno, el niño de algo tiene que vivir. O sea, realmente es una responsabilidad de por vida. Y en esta, digamos que el Estado garantiza que el niño pueda tener pues una alimentación, un techo, educación, por parte de los padres, que estén protegidos. Por eso es tan delicado. Exacto, es muy delicado porque los niños tienen que sobrevivir. Incluso las personas adultas tienen que sobrevivir. También se les puede pasar pensión a las personas adultas, también a los hermanos, no solamente a los que están los descendientes, sino también los ascendientes. Obviamente, este tema de los alimentos es un tema muy especial porque estamos hablando de la comida, estamos hablando del sostenimiento y del crecimiento que tiene que tener integral un menor. Licenciado, como hay de todo en estas situaciones, también hay madres que ya no permiten ver a los niños, que tienen problemas con el papá y ya no quieren ver a los niños. Sin embargo, a veces los papás dicen, como no me lo deja ver, ya no les paso dinero. Sí, hay un chantaje. Bueno, los niños son los que pagan el pato de los problemas que tienen los adultos. Muchas veces se pelean y el chantaje es, no dejo que mires al nene, no dejo que te le acerques. Y efectivamente, si no te pones al día, no te lo enseño. No es así. El daño es a los niños, o sea, porque al final de cuentas el niño quiere ver a sus papás. Y hay un tema bien interesante, y eso es muy interesante, que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo esté consciente de esto.
muchas veces los papás dicen, el papá dice, yo tengo derecho de ver a mi hijo. La mamá, yo tengo derecho de ver a mi hija, a mi hijo. Aquí no, el derecho no es de los papás. El derecho es el derecho superior del niño, que es una garantía de que el niño tiene el derecho de relacionarse con su papá y su mamá independientemente de los clavos que tenga. Ahora, ¿qué pasa en el momento en el que usted está pagando sus pensiones, usted es muy puntual, pero la mamá le agarra su berrinche y no quiero que vea al niño? Miren que este tema es bien interesante y pasa a diario, qué bueno que lo mencionó, porque realmente llega la gente y le dice a uno, mire, ¿qué hago, Lick? Yo estoy al día y ella no me deja ver a mi hijo. Yo me muero por verlo, yo amo a mi hijo y no me deja ver. Lo primero que me ponen y me dicen, mire, le voy a poner una denuncia de violencia contra la mujer porque usted me viene aquí a insultar, me viene a dañar psicológicamente. No, aquí lo que tenemos que hacer nosotros en ese sentido, tanto el papá o la mamá, como sea la situación, pues obviamente el afectado tiene que acercarse al juzgado de familia. Hay un proceso que definitivamente hay que presentárselo al juez. Es un proceso en donde se da la regulación de la relación familiar. Y obviamente ya teniendo ese proceso, el juez le tiene que ordenar a la persona que no deja ver al niño, pues por supuesto, le tiene que ordenar a que se tenga que relacionar el niño con el papá. ¿Por qué? Porque si no lo hace, comete el delito de desobediencia y ahí ya se puede trasladar a lo penal. Entonces, llegar a esos extremos, pues obviamente casi siempre se da porque el chantaje siempre existe. Ahora hay algunos casos en donde el padre da la pensión alimenticia, pero vemos que no es invertido en el niño, que realmente se utiliza para, no sé, para ropa de la mamá, para el salón de belleza, para el salón las de uñas, la belleza, se sí. lo echa encima de la mamá. Pero no se usa para el niño. Y los patojos ahí todos desnutridos, hay casos. Sí, los patojos todos desnutridos y las mamás a la última. Y está pagando pensión y llega, y ahí también conmigo han llegado y me dicen, mire, Lick, fíjese que el problema es de que yo de mujer le cumplo con su pensión, pero mire mi patojo todo seco, mire mi patojo todo enfermo. ¿Qué? Yo miro que no lo mira, lo deja ahí recomendado todo el día y se va a las discotecas, se va a todos lados y deja a mi hijo ahí. ¿Qué puedo hacer yo? Obviamente hay que citarla al juzgado, platicar con ella, que está cometiendo una situación que es muy obvia. Si no, pues irse a la Procuraduría General de la Nación, colocar una denuncia para que hagan una investigación y que miren si realmente el niño está viviendo bien, está viviendo mal. Ese es un caso extremo, digamos. El primero es el diálogo. Primero el diálogo, pero muchas veces el diálogo ya no se puede hacer cuando las parejas están muy molestas, muy enojadas y obviamente a veces hasta se desquitan con los hijos. ¿Cómo se inicia entonces un proceso de pensión alimenticia y cuánto tiempo lleva? Se lo pregunto, licenciado, porque no sé, los procesos en Guatemala son eternos, entonces no vaya a ser que empiece ahorita y hasta los 18 años le salga la pensión al niño. Sí, lo importante es de que iniciarlo, hay que iniciar el proceso. Bueno, primero agotar el diálogo, platique con su esposa, platique con su esposo, si pueden llegar a un arreglo económico antes de iniciar un proceso, pero a la hora de iniciar un proceso, ¿qué necesitamos para iniciar un proceso? Obviamente, si están casados, una certificación del RENAP en donde conste que están casados, una certificación de los hijos para que conste también la afinidad y la afiliación que existe entre padres e hijos y obviamente presentarlo al juzgado, que sí hay una obligación y que obviamente pues hay que presentar un escrito, se llega a una audiencia, pero antes de llegar a la audiencia viene el juez y dice, yo defiendo los alimentos. Y cuando yo defiendo los alimentos, pues coloco una pensión provisional, que a partir de tal fecha va a comenzar, por ejemplo, de 1,000 quetzales, ¿verdad? En lo que se dilucida todo el proceso, aunque al final sean 500, o puedan ser 2,000, 3,000, no hay ningún problema. Pero hasta eso garantiza la alimentación del niño desde que se pone la... Sí, y ese sí se puede cobrar desde el momento que el juez colocó la pensión provisional. Pero si, por ejemplo, pone una pensión provisional muy alta de 10,000 quetzales y el cuate no lo puede pagar, pues hay recursos para presentar para que bajar esa pensión provisional. Pero de lo contrario, pues se garantiza, el juez garantiza que desde el momento que se presentan los documentos, saca la primera resolución y dice, bueno, definitivamente sí,
se garantizan los alimentos con una pensión provisional que ya va corriendo desde esa fecha. ¿Y qué pasa cuando el obligado a pagar se va a otro país? Esto me lo contesta luego de irnos al corte. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta y de verdad que este tema nos ha hecho mucho que platicar fuera de cámaras. De verdad hay muchas dudas, muchas opiniones encontradas, pero bueno, lo importante, licenciado, es que estamos saliendo de dudas. Antes de irnos al corte yo le preguntaba, ¿qué pasa si el que tiene que pagar la pensión se nos huye, se nos va a otro país? Esos son problemas que se dan a diario también. Muchos se van mojados a Estados Unidos y dejan a su familia aquí, que miren cómo salen. Con aquello de que van a ir a trabajar y que en algún momento van a regresar, van a mandar, eso no se sabe si lo van a hacer o no lo van a hacer. Por allá se enamoran. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Bueno, pero ¿qué pasa si ellos se van? Obviamente a nosotros los abogados nos llega ese tipo de casos. ¿Qué hacemos? Y para comer nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que nosotros hacemos, bueno, lo que tenemos que hacer en este caso, para no complicarnos la existencia, vamos tras los suegros suyos, o sea, en el caso, si usted es señora, a los papás de su esposo. ¿Para qué? Para pedirle a ellos la pensión alimenticia que les corresponde. Y ellos tendrán que responder porque de una u otra manera se comunican con su hijo, saben que están por allá y ya cuando tienen esa responsabilidad pues se preocupan. Esa es una de las formas, ¿verdad? Y habría que ver si ellos también tienen la posibilidad económica para hacerlo. Si no, pues obviamente lo que nos toca a los abogados pues es iniciar unas diligencias previas que son de declaración de ausencia, que es el ausente es la persona que no se encuentra, no se sabe dónde está, pero se sabe que está fuera del país. Entonces, en ese sentido, pues iniciamos unas diligencias voluntarias de declaración de ausencia con el único objetivo de poderle nombrar representante judicial para iniciar el proceso. Licenciado, y desde su punto de vista, ¿cuál es el error más grande y que se comete a la hora de empezar estos procesos de pensión alimenticia de los padres? El error más grande que he visualizado es poner en el ojo del huracán a los menores, en el ojo del huracán a las personas que se les debe dar alimentos, muchas veces con el chantaje, muchas veces con amenazas de no volver a ver a los niños si no se hace cierta actitud. Realmente los que salen perjudicados más que todo son los menores, porque crecen con traumas, no se relacionan bien, porque escuchan. Peor si el papá viene y le dice, mira, tu mamá es una aquí. Llega del otro lado y le dice, mira, tu mamá es una aquí. Entonces ellos ante la falta de criterio crecen de una forma pero mal, o sea, el peor afectado en este caso son los menores. Y imagínense ustedes que los menores se den cuenta que la mamá tiene que estar llevando al juzgado al papá para que el papá les dé la comida, los mantenga, los alimente como debe de ser. Qué triste eso, como hijo, saber de que el papá a la fuerza tiene que dar el dinero. Eso ya no es amor. Entonces, por eso, el consejo más sano es de que si se van a meter a tener hijos, tienen que saber la responsabilidad que conlleva, porque realmente no se deja de ser padre a los 18 años, sino que es de por vida. La obligación, la ley, la da a los 18 años. De lo contrario, pues, los que salen afectados y crecen psicológicamente mal son los menores, porque tienen que estar con su papá o con su mamá o simplemente relacionarse. Eso sería. ¿Cuál es la prioridad de ambos padres entonces a la hora de iniciar este proceso? ¿Es que el niño establezca vínculos con los dos? Porque creo que no solo el dinero, también tendríamos que hablar de una pensión alimenticia, porque hay muchos padres que solo la llegan y la pagan, pero tampoco la depositan, también muchos la depositan. Ah, y hay una situación, hay que ver esto también. Me ha llegado mucho a la oficina este tema. Hay padres de familia que han hecho los compromisos en el juzgado y tienen que depositar a una cuenta. Cuando muchas veces dicen, yo ya no deposité en la cuenta, sino lo que hice, mejor se lo pago en efectivo a ella porque es más rápido estar yendo al banco y todo eso. El problema es que después se hacen las locas, y el problema es que
a la hora de pedirle los recibos no los tiene y se lo cobran todo de juntos y yo ya pagué. Eso es un abuso. Entonces yo le digo a los hombres que están pagando pensión, pidan su recibo, que se los firme, o si no, háganlo a través del juzgado para que en el juzgado aparezca el estado de cuenta como debe de ser. Pero le decía, no solo de dinero estamos hablando, sino que también creo que usted puede cumplir con su pensión alimenticia, pero también tiene que ser un padre presente. Ya es cierto, llega un momento en que se separan y usted cree que solo con ir a depositar, que con solo ir a pagar usted está cumpliendo como padre, tampoco es esa... No es así la cosa, no. Realmente el crecimiento integral, y recuérdese, si ustedes son casados, ustedes se juraron y hasta levantaron la manita, hasta de blanco se pusieron, y el artículo 78, es el primero que uno lee cuando está casando, obviamente tienen que cuidarse, auxiliarse entre sí, y lo principal es procrear a los hijos, y en ese juramento que hicieron ustedes ante la ley, pues obviamente se están comprometiendo a procrear los hijos. ¿Cómo hacer eso que después se van a hacer para atrás? No hay fundamento. Pero en ese sentido ya no se pueden devolver. Ya no se pueden devolver. Pero yo sí exhorto a que los papás sigan, pase lo que pase, relacionándose con los hijos. Porque qué triste es llegar, yo he visto graduaciones y realmente nosotros en Mazate miramos un montón de cosas, pero miramos graduaciones y la gente se da cuenta. A veces solo el papá llega, o llegan los dos con la carota ahí a ponerle el anillo al patojo y medio se hablan y al patojo le hacen aquí y en la foto salen así porque o se enoja el nuevo novio de la señora o se enoja la nueva novia. Entonces, y cortan la foto, solo aparecen dos de aquí. Cortan la foto, eso pasa, cortan la foto y peor ahora con la inteligencia artificial hasta lo quitan a uno de ahí. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Algún consejo final, sobre todo para los futuros padres? Porque ya los que ya somos, pues ya sabemos qué es lo que nos toca, qué es lo que tenemos que hacer, los procesos buenos o malos que uno comete como padres, pero los que vienen. Bueno, el consejo principal es tengan precaución, porque no es únicamente peor cuando se tienen 18, 17, 16 años, las hormonas andan locas en todos lados, andan locas y andan experimentando el mundo, pero hay que tener precaución porque hasta la hora que se tiene la responsabilidad es donde se da cuenta las patojas están llorando porque no se quieren casar con ellos o ellos no se quieren casar y los obligan y un montón de situaciones. Ya cuando miran el problema es otra situación, pero no debería ser problema, todo debería ser planificado porque si realmente quieren tener ustedes a alguien, su hijo, pues hay que darle su comida, pues hay que viva bien, que esté bien, porque realmente, como yo le decía a un amigo, mira, y realmente vos estás contento con tu vida, y él me decía, no, fíjate que no, porque realmente yo no pedí nacer, ese era el tema. ¿Por qué? Porque sus papás, uno por un lado, otro por otro. No, hombre, hay que vivir bien, y las nuevas generaciones, también es responsabilidad de nosotros decirles, tengan cuidado, protéjanse, cuídense, oriéntense, no oigan lo que le dice el internet, no oigan lo que le dicen los vecinos, lo que le dicen los amigos. Escuchen a sus papás, que por algo ya han vivido. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por diablo. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, el consejo de verdad importante, la madurez y la responsabilidad ante todo a la hora de traer a un bebé, porque como bien usted lo decía, ellos no piden venir al mundo, sino que somos nosotros los padres los responsables y tenemos que hacerles de este mundo, que es bastante difícil, hacerles un mundo mejor a ellos. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima tertulia. Gracias, licenciado. Muchas gracias.